La riqueza se hace en la mente y después en el mundo. Por eso, antes de emprender, antes de montar un negocio, tienes que tener la mente del negociante, la mente del emprendedor. No puedes emprender siendo un empleado, porque no te va a ir bien. En el momento que sales de la mente pobre y entras en la mente rica, ya no puedes volver a la mente pobre. Ponerte durante media jornada la gorra de empresario va a hacer que el creativo sirva para algo. Hoy viene a contarnos su vida Raimon Samsó, un escritor y conferenciante que después de trabajar 15 años en multinacionales y bancos, lo dejó todo para dar un giro de 180 grados. Publicó el libro El Código del Dinero, que ya va por la 27ª edición, con el objetivo de enseñar a multiplicar los ingresos. También creó el Instituto de Expertos, que proporciona entrenamiento y mentoría a autores y conferenciantes. Con 47 libros publicados, el último es El Libro Perfecto, un regalo para tu alma. Bueno, el tiempo tiene sentido aquí, pero en otra dimensión no tiene ningún sentido. O sea, sin saber nada de tu vida, yo te diré cuál es el objeto de tu vida. Porque solo hay uno, y es el mismo para todos. En esta conversación con Raimon Samsó hablamos de su aclamado libro El Código del Dinero, pero también de cómo lo hace él para ganarse la vida con los libros sin necesitar editoriales, de encontrar tu propósito de vida, que Raimon opina que es el mismo para todos, y os desvelaremos cuál es, de qué hay después de la muerte y de muchas cosas más. Espero que os guste. Raimon Samsó, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo en tu programa. Qué bien, yo también de que estés. Hacía mucho tiempo es 5 años que quería hablar contigo. Nunca te había llamado, te he llamado hace poco, pero desde pandemia, que yo me leí tu libro El Código del Dinero, me lo leí en pandemia y después lo escuché también, porque está en audiolibro, y realmente me cambió absolutamente mi forma de ver el dinero para siempre. O sea, de verdad que fue un clic ese libro. Y siempre pensé, algún día hablaré con Raimon Samsó y hablaremos, ¿no? ¿Cómo surge lo del Código del Dinero? Bueno, el Código del Dinero surge en un momento en el que estamos en crisis económica profunda a nivel mundial y en el que hay que cambiar los parámetros, los paradigmas, los conceptos. Hay que hacer otra cosa, porque lo que estábamos haciendo ya no va a funcionar o ya no funcionaba, ¿no? Además, a nivel personal, es un momento en el que yo también tengo que hacer un gran paso adelante, un gran cambio, ¿no? Vengo de dejar un banco, de tener unos ingresos fijos, entro en una profesión nueva, tampoco me va tan bien económicamente, me empieza a ir bien después del Código del Dinero. Pero es que un autor escribe sobre lo que quiere aprender. Y yo lo que quería era realmente para mí, y para todo el mundo, era la libertad financiera. Así que yo escribo para aprender yo en primer lugar, y después lo ofrezco a mis lectores, ¿no? Así que escribiendo este libro me obligué a entrar en las cavernas, en la profundidad, las entrañas de lo que es las finanzas personales. Claro, pero lo interesante del Código del Dinero, lo que a mí me cambió absolutamente el paradigma, es que no hablas como de finanzas personales desde el punto de vista de ordenar el dinero, ahorrar, que también, sino que hablas mucho de la mentalidad del dinero. Y eso es lo que a mí me cambió totalmente el paradigma, el cómo entendemos el dinero, ¿no? Claro. Es que fíjate tú que el tema de la riqueza se hace en la mente y después en el mundo, en la cuenta bancaria. Pero para hacerlo en la cuenta bancaria, primero hay que hacer la riqueza. Se tiene que hacer en la mente. ¿Por qué? Porque es una mentalidad, es una forma de pensar, de entender las finanzas, de entender el dinero, de hacer negocios, etc. Entonces, si no tienes esa mochila mental, no te puede ir bien en la vida cotidiana. Por eso, antes de emprender, antes de montar un negocio, tienes que tener la mente del negociante, la mente del emprendedor. No puedes emprender siendo un empleado, porque no te va a ir bien, no tienes el software, ¿no? Puedes tener el hardware, puedes tener un negocio, que es el hardware, pero si no tienes el software, que es el método, no te puede ir bien. Entonces, yo entendí que la riqueza se hace en la mente primeramente y después eso se proyecta al mundo a través de tu comportamiento, tus acciones. Claro, para la gente que nos esté escuchando y diga, oye, ¿cómo hago para configurar este software? Sí, ¿no? Es muy buena pregunta esa. Claro, porque es es la causa del efecto. O sea, la gente siempre busca un efecto, ¿no? En este caso, pues no sé, ser rico, ser feliz, tener salud. Bueno, esto está muy bien, es el efecto, pero eso tiene una causa. Entonces tenemos que ir a un ámbito que es el causativo, lo que crea, que no es visible. En este caso, una mentalidad. Entonces tenemos que crear esa mentalidad. Pues mira, te diré cómo abrí mi melón, porque un poco es como abrir el melón, ¿no? Había gente que me recomendaba, yo estaba escribiendo libros por aquel entonces de desarrollo personal, que es lo que siempre me ha interesado.
pero sabía que me tenía que espabilar en el tema de las finanzas, porque tampoco me iban tan bien. Entonces alguien me recomienda, dos personas diferentes me recomiendan dos libros diferentes. Una persona me recomienda leer el libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que yo sabía que existía, pero que no me llamaba la atención. Y entonces, bueno, por hacer, pues no sé, por ser condescendiente con esa persona, dije, pues bueno, va, me la voy a leer. No se ha dicho. Y lo leí, y la verdad es que me rompió la cabeza, pero el que me rompió aún más la cabeza fue un libro de Harv Eker, que es Los secretos de la mente millonaria, que es un libro que además de cambiar mi mente, me hizo reír muchísimo, porque es un libro muy divertido en el cual entiendes lo absurdo que ha sido tu comportamiento en el pasado, que te das cuenta de que estaba jugando en contra tuyo, ¿no? Entonces yo me iba leyendo y iba riéndome de mí mismo y pensaba, ahora lo entiendo todo. Entonces en el momento en el que haces clic, en el momento en que empiezas a ver algo, ya no puedes dejar de verlo, lo verás siempre. Entonces con la riqueza pasa exactamente lo mismo. En el momento que sales de la mente pobre y entras en la mente rica, ya no puedes volver a la mente pobre, porque tu mente ya es otra, ya ha cambiado para siempre, ha dado un paso adelante y nunca lo dará atrás. Claro. Entonces, ese clic se produjo con ese par de lecturas. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hacías, ¿cómo hacer ese software? Lee a la gente que ha hecho ese camino. Lee, conoce o estudia a las personas que han hecho ese cambio. ¿Qué dicen? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo son? Averigua todo lo que puedas de ellas. Una forma muy fácil es leyendo sus libros, que hay muchísimos, desde el Piense y hágase rico de Napoleon Hill, hasta muchísimos más, ¿no? El millonario de la puerta de al lado, etcétera, etcétera, ¿no? La filosofía de la riqueza, etcétera. Hay muchísimos, ¿no? Entonces, empieza investigando o leyendo estos libros. Tú te darás cuenta que al cabo de un año tus pensamientos son otros acerca de este tema. Y si piensas de otra manera, tomas otras decisiones que te llevan a materializar otras cosas. Claro, ¿no? Ese es el camino. Claro, a veces pensamos que las cosas van a llegar, ¿no? De alguna forma, y al final las cosas son las pequeñas decisiones del día a día, ¿no? Si esas pequeñas decisiones cambiamos la programación y las tomamos diferentes a como las tomaríamos, pues pasan cosas diferentes, ¿no? Sí, son pequeños movimientos, pequeños hábitos, mini acciones. Son cosas tan pequeñas que no te puedes negar a hacerlas, porque son extremadamente fáciles de hacer, ¿no? Y esos mini hábitos o mini acciones o mini rutinas te llevan a grandes resultados al medio plazo, como dices tú, a largo plazo. Porque es como una gota que no deja de caer, ¿no? Y al final eso produce un efecto. Claro, es más importante, Raimon, la constancia que la motivación brutal durante 2 semanas, ¿no? Claro. Es mejor hacer muy poco, pero cada día, que hacer mucho durante 2 semanas y dejarlo, exacto, ¿no? Eso es decir, aquello que tienen, pues no sé, una arrancada de caballo, pero una parada de burro, ¿no? Exacto. O sea, que el primer día lo quieres hacer todo y luego el día siguiente dices, bueno, pues a lo mejor ya me cansé. Sí, es mejor poco a poco. La disciplina, que digo yo, la constancia. La constancia, sí. Entonces, eso es imbatible. Aunque no tengas una gran suerte, aunque no tengas mucha inteligencia, aunque no tengas fondos, si tienes disciplina, lo tienes todo, porque eso es imbatible. A la larga es imbatible. Es muy difícil no triunfar a la larga, muy difícil. Claro. Yo creo que el que triunfa es el que no lo deja, ¿no? Exacto. O sea, cuando lo dejas es cuando te rindes, ¿no? Pero si no lo dejas es casi imposible, ¿no? Que no te salga algo que lo luchas toda la vida. Nadie que dedique toda su vida a algo no le sale, ¿no? Sí. O sea, conseguirlo rápido es muy, muy difícil. Conseguirlo a largo plazo es muy fácil. Es muy fácil. Entonces, ¿cuál es la estrategia a tomar? A largo plazo, ¿Paciencia? Porque claro, es la que va a salir sí o sí, ¿no? Entonces, hacer poco cada día hace mucho. Si yo como escritor, pues si escribo un capítulo al día, en 10 días tengo 10 capítulos, ya podría hacer un libro con ya eso. Está, claro, exacto, constancia. Claro, habrá mucha gente que nos escuchará y dirá, bueno, a ti porque te va bien, pero yo... Y claro, hay que contar tu historia. Tú trabajabas en banca y estabas infeliz, no estabas en una vida que quisieras y decidiste cambiar de un día para otro, radicalmente. Sí. Todo el mundo que está bien ha estado mal o muy mal. Exacto. Así que no es nada diferente. Nadie es tan diferente de los demás. Yo trabajé en 3 bancos, no en uno. Bueno, pues soy un poco duro de mollera y al final pues me di cuenta de que no era mi camino. No tengo nada en contra
de trabajar en una entidad bancaria, pero y llegó un momento en que mis valores habían cambiado, mis intereses también, y yo era un pulpo en un garaje, no pintaba nada. Me sentía muy incómodo y probablemente yo pues también incomodaba seguramente a compañeros, ¿no? Porque ya había pasado mi tiempo allí. Entonces no pasó de un día para otro, porque yo tampoco tampoco aconsejo a la gente que haga cambios radicales de un día para otro, pero que sí que se los preparen y los mediten. Yo tenía ya preparado un plan B y lo había iniciado paralelamente. Así que como vi que el plan B podía dar frutos, pues un buen día, efectivamente, pues tomas ya la decisión de poner fecha y en ese día pues haces el cambio, ¿no? Pero siempre habiéndolo meditado, habiendo preparado un plan B y sabiendo que vas a algún lado, ¿eh? No te vas de un sitio para no ir a ninguna parte, sino que te vas sabiendo que vas a otra parte. O sea, con una estrategia, ¿no? Una estrategia, sí. Claro, que eso que hablábamos de la mentalidad. Al final hay que saber a dónde vas y ponerlo en práctica, ¿no? Sí. En tu caso fue dedicarte a escribir, que es algo que a ti te gustaba, que ya hacías, pero que no había dado, digamos, sus frutos hasta el libro El Código del Dinero. Exacto. Había publicado ya 3 o 4 libros estando como empleado, pero tampoco acababa de arrancar, ¿no? Y yo sabía que los proyectos hay que ponerles todo lo que puedes y más, ¿no? Así que sabía que si era un hobby o era un pasatiempos o una segunda actividad, nunca despegaría. La única forma que tenía que despegar era ponerme al 100%. Así que hice la apuesta y me salió bien. De hecho, me ha salido mejor de lo que yo me pensaba entonces. Claro, porque ahora vamos a hablar un poco de cómo es tu carrera, ¿no? Porque tú publicas El Código del Dinero con una editorial, te va muy bien, es un superventas, es un éxito, pero después decides que a partir del Código del Dinero ya no vas a publicar con una editorial. Sí, bueno, no fue después de ese, aún reincidí, yo soy muy reincidente. Bueno, ¿hiciste alguno más? Sí, hice unos cuantos más y trabajé con un par de editoriales. Pero después dices, ya no voy a hacer más. Exacto. Y has hecho 48 libros. 48. Que no son pocos. Sí. Sí, porque eso te da un control mucho más grande. O sea, ya no eres el escritor, sino que además eres el productor, el editor, el diseñador, el publicista, todo. Entonces tú decides cuándo sale cada libro al ritmo que tú quieres. Tú haces la promoción que puedes o quieres hacer con cada libro y tú tienes un porcentaje muy superior a lo que puedes tener como escritor, ¿no? Entonces pasas a ser de escritor y poco más a ser un empresario. Eres escritor, pero también editor y distribuidor. Con lo cual, pues se junta esa mentalidad empresarial que yo ya había adquirido. Y entonces me pareció muy divertido hacer ese proyecto, ¿no? Claro. Tener una fábrica de libros hermosos y bellos. Que escribes tú también. Que escribo yo además. Que a la vez escribes tú. Exacto. ¿no? Claro. Entonces me pareció un proyecto insuperable. Así que como la tecnología ya lo permitía, porque antes no lo permitía, pero llega un momento en que aparece Amazon en España, en el que aparecen programas de edición, de maquetación, de diseño de portada, todo esto antes no existía, pero llega un momento en que empieza a existir. Y entonces ya tienes todas esas herramientas a un coste muy barato y al alcance de tu mano. Entonces, claro, tienes un poder, tienes el mismo poder que tiene una editorial, el mismo. Entonces dices, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer yo por mi cuenta, ¿no? Entonces, en lugar de estar esperando a que te paguen, bueno, pues prácticamente tú provocas el pago de royalties mensual. Claro, porque ahora me decías esto y me ha sorprendido, pero después lo he reflexionado. Decías, tienes el mismo poder que una editorial. Y yo he pensado, hombre, a lo mejor el de distribución, de estar en tienda, no, pero es verdad que la gente compra poco en tienda. Se compra sobre todo por Amazon, ¿no? Sí. Se compra mucho online en Amazon y en otras plataformas. Sí. Yo no vendo solamente en esas, sino en otras muchas más. Pero también puedes llegar a tienda. Es decir, yo también utilizo una plataforma americana que me permite llegar a tienda física en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España, en varios países. Wow. Entonces, ese canal de distribución también lo utilizo. Utilizas muchísimos. Porque yo te digo, la tecnología y las plataformas hoy te permiten hacer desde tu casa y montarte como una multinacional y vender en todos los países del mundo, que es lo que está sucediendo. Qué bueno. Es como... Suena yo bien. Cuando oigo esto, sí, es muy motivador, ¿no? Sí. El decir, ostras, claro. Ya se puede, ¿no? Porque tú decides todo. Incluso decides qué portada vas a tener, porque la eliges tú, la encargas tú al diseñador. O sea, todo está en tus manos, ¿no? La fecha de salida, el precio del libro. Puedes cambiar todo, puedes cambiar la portada, puedes cambiar el precio, puedes cambiar absolutamente todo. Tienes todo el poder
en tu mano. Y, claro, ¿quién puede decir no a todo eso? No, evidentemente es mucho más, claro, no sé, más divertido incluso. Es más ¿no? divertido. Claro, mucho más divertido. ¿Qué porcentaje de Raimon empresario hay durante el día y de Raimon escritor? Es decir, ¿cuánto dedicas de pues cada cosa? Mitad y mitad, 50-50. Porque entiendo que tienes que ponerte esas dos gorras, ¿no? La gorra del creativo y la gorra del empresario. Y cada una tiene su importancia. Entonces hay gente que me dice, no, yo soy creativo, yo solo quiero escribir y tal. Bueno, pues lo siento mucho, porque si no aprendes a vender y no te vendes tú, nadie lo va a hacer mejor que tú. Entonces alguien tiene que vender también el libro. Entonces, yo a la gente le diría que ame la venta, que aprenda a ser emprendedor de su propia marca, de su propio negocio, sea escritor o lo que sea, da igual, para poder empujar su producto, porque su producto lo merece, lo vale. Entonces tú lo que quieres es que tu producto llegue, o el servicio, quieres que llegue a todas las personas. Entonces no olvidemos que ponerte durante media jornada la gorra del rol de empresario va a hacer que el creativo sirva para algo, porque si no, ser muy creativo puede que no te sirva para nada, Claro. porque si nadie sabe que existes... Un creativo que se muere de hambre, Exacto, ¿no? que Si no está la otra parte... Que hay demasiados. Por cierto, que ahora saco un libro que va sobre esto. ¿Ah, sí? Sí, Disciplina Creativa, que es un libro para ayudar a los creativos artistas, que la mayoría pues no acaban de vivir de su arte, para que puedan vivir de su arte, con 4 pautas y con un modelo de funcionamiento que les permita ser una pequeña multinacional, como te decía. Ostras, es muy potente eso, ¿eh? Sí. Claro, es que lo necesitan, porque yo lo veo y porque yo también estuve así cuando empecé. Totalmente. Tú me has dicho que vendes mucho en Estados Unidos y en Latinoamérica. Claro, sí. Al final el mundo es muy grande y hay muchísima gente, ¿no? Muchas veces pensamos a lo mejor solo en España, pero un creativo, un escritor... puede venderle a todo el mundo. A todo ¿no? el mundo. Claro, esa es la ventaja de la tecnología. Hoy te permite llegar a través de canales ajenos y también propios a muchísima gente, todo el mundo. Y además tenemos una suerte los españoles, y es que nuestro idioma creo que es la segunda lengua con más hablantes en todo el mundo. O sea, eso es un privilegio y una ventaja que tenemos que utilizar, ¿no? Claro. Pues como decías tú, por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 100 millones que hablan nuestro idioma, de estadounidenses, gente que vive allí, ¿no? Solamente en Estados Unidos. Ya no hablo de toda Latinoamérica, que son cientos de millones. Entonces, eso es una ventaja espectacular que no tiene un francés, que no tiene un alemán, y que nosotros sí tenemos, los que hablamos español. Claro, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Claro. Además, te das cuenta que hay gente que compra libros en todo el mundo, porque yo vendo pues, libros en Australia, pues también hay gente que habla español, o españoles, o latinos, o hispanos en Australia. Que están allí, claro. En Inglaterra, en cualquier parte del mundo hay gente que habla español. Y, Raimon, tú produces muchísimo, tú escribes muchos libros al año. ¿Cuántos libros al año escribes? Bueno, depende. El año pasado escribí 6. Wow. Sí, pero lo normal 3 libros al año. Pero 6 es uno cada 2 meses, sí, es una locura. Sí, uno lo hice en una semana, en concreto, que es muy chiquito. ¿Ah, sí? Sí, pues el libro perfecto. El libro perfecto, fíjate. Y lo hiciste en una semana. Tardé, no tardé más que eso. ¿De qué va el libro perfecto? Es un homenaje a la gente que sí ha hecho el trabajo de desarrollo personal. O sea, siempre pensamos que uno tiene que leer un libro de desarrollo personal porque es una persona que está fracasada o que le falta algo o que no llega, ¿sabes? O que carece de alguna cosa. Pues este libro está escrito para todos aquellos que sí, que ya lo han conseguido, que no carecen de eso y que han dado ese paso, ¿no? Y es un homenaje a la gente que se lo ha tomado en serio y que ha hecho el cambio personal. Claro, es que muchas veces cuando leemos o vemos, ¿no?, en las estanterías de las librerías el desarrollo personal... yo no sé si ya nos hemos pasado de rosca, ¿no?, de desarrollo personal. Hay mucha gente que creo que es más el querer estar leyendo desarrollo personal que el querer superarlo. Al final, el desarrollo personal es para como digamos, superarlo, ¿no? No para instalarte. Exacto. Es un proceso, pero que también tiene que tener un final, ¿no? Claro. Entonces, y también es verdad que algunos libros maltratan al lector tratándole de pobre ignorante, ¿no? Como diciendo, bueno, parece que no te has enterado de esto y aquí estoy yo para explicarte todo esto que tú no sabes y que ignoras. Y bueno, pues hay gente que te lee que sabe más que tú y que está más desarrollada que tú y más avanzada que tú. Y esto lo sé, lo percibo, ¿no? Entonces yo quiero escribir un libro para esa gente y el tono en el que está escrito y lo que digo es un auténtico homenaje a todas esas personas iluminadas
que nos están haciendo el favor a algunos escritores de comprar nuestros libros para darnos trabajo, pero ellos ya no los necesitan. Claro, pero bueno, a lo mejor les gusta seguir... Solidarias, son sí, solidarias. Exacto, son solidarios. Son solidarias. Claro, eso te iba a preguntar, o sea, si escribes 6 libros en un año, ¿realmente el mercado absorbe tanto libro de una misma persona? Bueno, a mí lo que me dicen los lectores habituales es que... Para un poco, porque no te... Dice, aún voy por el tercero, me quedo al cuarto y al quinto, por favor no saques más, no les doy tiempo. Yo lo entiendo, porque yo no hago otra cosa que escribir, pero claro, yo entiendo que ellos no hacen más cosas que leer. Claro. Entonces ellos tienen que hacer muchas más cosas que leer, yo entiendo que... Pero bueno, es verdad que un libro se puede leer un fin de semana. Entonces, si quieres, puedes. Vale. Quien quiera puede encontrar el tiempo porque en 4 horas te lees un libro. No, está claro. Pero bueno, sí que el mercado absorbe. Y también es verdad que hay más libros que nunca, pero hay libros muy malos. Y la gente lo ve y lo nota y lo sabe. Claro, ¿y cómo diferenciamos los libros buenos de los malos? Porque esa es una cosa que muchas veces la gente me pregunta, ¿no? De ¿cómo puedo diferenciar un buen libro de coaching o un buen libro de... A priori, ¿no? Claro, porque a posteriori ya lo ves. Claro, ya lo ves, pero ¿cómo? Claro, al final vas a una librería, Sí. ves una oferta inmensa, ¿cómo sabes cuál es el bueno y el malo? Bueno, una cosa que puedes hacer es ojearlos. Si es online también se puede hacer, al menos en Amazon te permite ojear el libro porque te permite descargarte las primeras 20 o 25 páginas. Entonces te puedes hacer una idea del estilo, el tono, del índice del libro, entonces ves qué contenido hay, te puedes hacer una idea. Entonces, simplemente leyendo ese principio del libro, puedes decir sí o no. Y es una muestra que es gratuita y no tienes que invertir dinero. Si no es online, vas a la tienda y haces exactamente lo mismo. Tú ojeas el libro, te lees la contraportada, luego te lees el índice y luego pues coges un par de páginas al azar y ves si aquello te llega o no te llega. Si no te llega, pues nada. Si dudas, déjalo. Déjalo. Si te convence, si te llama mucho, llévatelo. Porque mira, si luego no te sale rana, pues total, por 15 euros no pasa nada. Sí, no pasa nada. Sí. Y yo sobrevives. Sí, sobrevivirás. Y yo siempre pienso que un libro, con que saques una buena frase de un libro, algo que te haga un clic, ya está. No hace falta que un libro te encante de principio a fin. No. Con que saques un par de cosas de un libro, ya te ha servido el libro, ¿no? Es que un libro que te dé una idea, solo una, pero que te puede cambiar la vida, claro, pues ya está, que te ha costado el libro 15 euros y 3 horas de lectura. Oye, fantástico, es una gran inversión, ¿no? Con eso, luego te cambia toda la vida. Esto es sensacional. No está mal. Yo me he leído libros de salud que me han cambiado la salud. Entonces eso no tiene precio, ni 15 euros ni 15.000 euros. Claro, si costara 1.000 lo comprarías igual. Lo compraría igual, porque no tiene precio. Claro. O sea, te está salvando la vida, ¿no? Entonces vale la pena invertir en un libro porque te puede cambiar el resto de tu vida, ¿no? Y otra cosa que hago, que esto ya es para los más avanzados, para detectar si un libro es bueno o no, yo los valoro con un ejercicio de kinesiología a través del péndulo. O sea, yo puedo estar mirando te pongo un ejemplo, pongo la portada del libro en internet, lo pongo ahí en la pantalla, en el ordenador, y le pregunto a mi guía si ese libro es conveniente para mí o para no. Cojo el péndulo y el péndulo me dice sí o me dice no, ya está. ¿Y tú te fías de eso? Yo me fío. ¿Y qué es esto del péndulo? Cuéntame, porque ahora me has abierto aquí un melón que... Bueno, es una herramienta más vieja que la humanidad. O sea, se han encontrado péndulos en Egipto. O sea, tienen miles de años, ya lo ves, ¿no? Entonces, es una herramienta de consulta que en el fondo lo único que hace, aunque es una cosa muy física, lo único que hace es conectar el mundo físico con el subconsciente que está conectado con el inconsciente colectivo. Vale. Entonces tú en realidad es a través de una cosa que es material, que es simplemente un instrumento como un bolígrafo, lo que le estás haciendo es crear un efecto en el mundo material de una vibración en el mundo no material que es a través de ti conectando con el inconsciente colectivo. Vale. Entonces, ese campo cuántico sabe la respuesta, sabe si ese libro vibra a una cierta frecuencia o no, lo sabe. Entonces, te lo indica a través de una frecuencia que transmite a tu alma, que tú transmites a tu mano, y que tu mano transmite al péndulo, y entonces se moverá de una forma o de otra. Yo sé que esto suena muy místico. Suena místico, sí. Y lo es, pero te digo una cosa, cuando yo era pequeño, en una propiedad que teníamos en casa, vino un hombre a buscar agua, un pozo, con un péndulo. Y es que lo encontró el tío. Ostras. Estuvo paseándose por toda la propiedad y dijo, aquí, tenéis que hacer el pozo aquí. Y efectivamente, se hizo un pozo allí había agua para dar y para vender. Entonces yo lo vi de pequeño. O sea, la kinesiología no es una mancia de magia, no, es una ciencia pues que acompaña a la humanidad desde hace miles de años, ¿no? Entonces aquel tío encontró agua con un péndulo. Yo me acuerdo que le perseguía y pensaba, ¿qué hace este chiflado? Pues que el tío lo encontró. Ostras. Entonces,
Cuando te entrenas, y he escrito un libro que se llama Pregunta a tu ángel, que habla solo de esto, cómo utilizar el péndulo para preguntarle a tus guías la respuesta ante cualquier cosa. En este caso, lo que estamos diciendo es si este libro es para mí, este libro me va a aportar o no me va a aportar, tú lo consultas y tendrás tu respuesta antes de comprarlo. Bueno, mira, pues oye, está muy bien, te ahorras un dinero. Te ahorras un dinero. Con el péndulo Exacto. lo pagas una vez. Exacto. Y te ahorras un dinero. Oye, ya que entramos en estos temas un poco más místicos, yo sé que a ti también te gustan estos temas y te quería preguntar sobre el alma, sobre tu opinión sobre el alma, que he leído sobre esto que tú has escrito y he visto también otras entrevistas donde has participado. ¿Qué es el alma, Raimon? Bueno, es una palabra quizá más religiosa que espiritual. Hay teorías de todo, y cada uno tiene la suya. Entonces yo tampoco quiero imponer la mía, ¿no? Pero yo creo más en la palabra espíritu. Vale. Espíritu que viene de lo espiritual, ¿no? Entonces yo creo que todos somos seres espirituales con un espíritu. Ese espíritu construye o tiene un constructo que llamaremos alma, y utiliza un cuerpo físico. Pero el espíritu sería nuestra identidad real. Nuestra alma sería como la dimensión de la personalidad, una dimensión no visible, muy mental de la personalidad, que no deja de ser también parte de ese avatar que utilizamos, el cual utiliza un cuerpo físico, claro. Que es la herramienta un poco más grosera de todas estas categorías que estamos viendo, ¿no? El cuerpo, el alma, el espíritu. Pero yo no le daría mucha más importancia. Considerémonos como seres espirituales que tomamos una experiencia en este mundo físico, con sus limitaciones, porque el mundo físico tiene 3 dimensiones, no tiene más, en concreto, y eso nos limita de alguna forma, ¿no? Pero en un nivel más profundo somos seres más ilimitados, sin esa cortapisa del espacio, el tiempo, e incluso de la mente, que es una herramienta, la mente y el cerebro, ¿no? Que sería la parte más física, ¿no? Sí, el hardware otra vez. El hardware, sí, el hardware y el software. Pero que no dejan de ser límites. Somos muy mentales y necesitamos la mente y usamos un cerebro porque nos hace falta, pero no deja de... Eso, en el fondo, es una limitación. Entonces, el espíritu sería esa parte más profunda, más insondable, más infinita, más ilimitada, que nos conecta con la fuente. Claro, es que... Ahora hablaremos de esto de la fuente. Es que, claro, yo muchas veces... Cuando he estado a lo mejor en un tanatorio, claro, de repente miras el cuerpo de la persona que ha fallecido, y yo siempre pienso, es que es como una funda, ¿no? Es una funda, es un vehículo, ¿no? Que tiene dentro también el cerebro, todo, o sea, todo esto es físico. Pero claro, esa persona ya no está, ya no puedes hablar, ya no tiene una personalidad, ya no sé, ya no tiene, ya no está. Pero claro, cuando decimos ya no está, yo pienso, ¿y dónde está? O sea, ahí es donde yo digo, ¿qué es lo que se ha ido? Porque algo se ha ido. O sea, entendemos como que se ha muerto, ¿vale? Pero si te lo paras a pensar, dices, claro, pero se ha muerto significa que hay una parte que era como la llama, digamos, que ya no está. Pero, y si ya no está, ¿qué es lo que no está y dónde ha ido? Sí. ¿No? Porque has dejado la funda. Claro. Es que tenemos que entender que esto es un avatar que utilizamos durante un cierto tiempo y además en una cierta dimensión, pero hay otras más. No solamente esta, hay otras más, ¿no? Entonces, nos tendríamos que plantear una vida un poco más espiritual, que quiere decir más atentas, una vida más atenta a esas otras dimensiones que están aquí o que están al lado de esta y que son más reales incluso que esta. Pero no podemos verlas. Pero sí que podemos, de alguna forma, sentir que hay algo que no podemos ver que está haciendo que nosotros tengamos una cierta información o emoción, o que hagamos cosas que digamos, bueno, ¿y esto de dónde ha salido, no? Bueno, pues no de este plano, será de otro. Entonces, ¿con quién estoy en contacto? Pues cada uno tendrá que saber con quién o con qué o con dónde, si es que se puede hablar de un dónde, de un espacio, ¿no? Porque igual es no espacio, no tiempo. Entonces, estos son conceptos que nos cuesta entender porque esta dimensión es como muy aparente, es muy limitada a la vez, y es como una pequeña jaula. Claro, es como un videojuego, ¿no? Es un videojuego, sí. Y estamos aquí. Exacto, pero hay muchos videojuegos. Claro, pero hay muchos videojuegos. Hay muchos videojuegos. Y hay algunos que eran en 2D, como aquellos que hacían en los años 80, sí, ¿no? Que eran 2D. Sí. Y luego vinieron unos 3D y nos fascinaron mucho.
Y imagínate ahora pues, que hicieran unos que fueran 4D, 5, 6, 7, 12D, 12 dimensiones. Entonces, bueno, pues esos son los universos paralelos, dimensiones paralelas, las cuales podemos ir ascendiendo a través de, bueno, de experiencias y de evolución. Es que a mí es un tema que me obsesiona porque a mí me gustaría, claro, al final, como desde pequeños nos educan con unos parámetros, lo damos por hecho, pero yo siempre digo, ¿el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Sí. Porque el espacio todavía lo puedes más o menos medir, ¿no? Yo digo, vale, pues el espacio es lo que hay desde aquí hasta la puerta. Pero el tiempo es algo que nadie puede definir, porque ¿qué significa el tiempo? El tiempo no son las horas que nosotros hemos inventado, 60 segundos son... No. ¿El tiempo qué es? ¿El tiempo te atraviesa? ¿El tiempo pasa? ¿Qué significa que pasa? Entonces, el tiempo es algo que a mí siempre me ha obsesionado mucho, porque no entiendo el concepto de tiempo. Bueno, el tiempo tiene sentido aquí, pero en otra dimensión no tiene ningún sentido. Entonces, igual que a ti te choca el no tiempo, a un ser de otra dimensión le chocaría el tiempo. Claro. O sea, a ti el no tiempo te parece, bueno, ¿y esto cómo será eso? ¿No? Claro, que estás acostumbrado a vivir una experiencia temporal, pero es que alguien que vive una experiencia no temporal pensará, ¿pero qué debe ser vivir en el tiempo? ¿No? Claro, entonces, ¿qué es esto del tiempo? ¿No? Para ti, ser turista en su dimensión tiene que ser tan alucinante como para un ser de otra dimensión venir a esta y hacer turismo aquí, porque también será algo como muy llamativo y diferente, ¿no? Entonces yo creo que aquí en esta dimensión hay limitaciones y el tiempo sería un constructo que forma parte de la idiosincrasia de esta dimensión, pero que en otras no tiene sentido ninguno, ¿no? Claro, es un invento de este videojuego. Exacto, exacto. Por eso aquí las cosas tienen principio y final, como la vida, pero en otras dimensiones, como no hay tiempo, no hay ni principio ni final. Claro. Entonces, hablar de un principio no tiene sentido. Hablar de un final tampoco. Claro. Porque allí la única dimensión es la eternidad. Entonces entiendo que la muerte no es el final de nada. Bueno, esto lo sabes. Bueno, yo creo que lo intuyo. Yo creo que todo el mundo lo intuye. Además de desearlo y de esperarlo, yo creo que todo el mundo lo intuye. Y es que si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Estar dentro de un videojuego si no hay alguien que esté diseñando ese juego y que esté incluso disfrutando con ese juego, ¿no? O aprendiendo con ese juego. Claro, es que es rocambolesco. Cuando te lo paras a pensar, dices, o sea, que estemos en una piedra, una roca inmensa, dando vueltas por un universo infinito, donde hay otra estrella que lo calienta y entonces, o sea, tú te lo paras a pensar y dices, vale, porque nos lo sabemos, pero es rocambolesco, ¿eh? Sí. Es raro. Es raro, es muy raro y además también no nos han contado ni la mitad del cuento, ¿no? Entonces yo creo que tendría más sentido si tuviéramos más información que de momento pues no se nos da, ¿no? Está como capada o negada. Bueno, supongo que iremos ganándonos el derecho y la libertad de tener más información que existe. A verla hayla, lo que pasa es que no está disponible y mucho menos se va a enseñar. ¿Por qué? Bueno, porque la gente poderosa es incontrolable. Entonces, al final, las élites y los poderosos pues lo que quieren es gente que sea fácilmente controlable, que no sepa demasiadas cosas y que crea un poco en el miedo, ¿no? Que es la herramienta que gobierna el mundo. Pero yo creo en una humanidad más sabia, más profunda, más espiritual, que tendrá una vida pues con más sentido y también más longeva. Además, yo creo que eso del tiempo... Creo que tenemos una programación que no es normal, no es lógica. Yo creo que ¿Por qué? Porque yo veo una reflexión. Tú miras a una persona cuando tiene 15 años y mírala cuando tiene 80 años. Hay una degradación exagerada. Sí. No tiene ni pies ni cabeza. Además, eso no pasa en otras especies. En un perro, en un mono, en una jirafa. Es verdad. Es verdad. No envejecen tanto. No envejecen tanto. Todo el mundo envejece, hay una oxidación, hay un deterioro, pero no tanto. Entonces, en nuestro ADN hay algo que hace que nos hagamos viejos de una forma acelerada, además muy agresiva, con mucho deterioro, además. No es normal. Este software está hackeado, sí o sí. Algo ha pasado. Sí, algo, yo te lo digo yo. Entonces, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que iremos consiguiendo y aprendiendo cosas con el tiempo, pero tenemos que pararnos a pensar y pensar si eso tiene pies y cabeza. Porque mucho de lo que nos han contado no tiene ni pies ni cabeza. Es evidente. Ahora que se habla tanto, Raimon, del propósito de vida, ¿no? Y que estamos precisamente hablando de esto, ¿cuál es tu propósito?
Bueno, yo creo que solo hay uno y es para todo el mundo, así que lo vamos a simplificar mucho porque así dejamos de perder tiempo buscándolo, ¿no? Que la gente está buscando cuál, pues el objeto, pero te lo digo yo en un minuto, te digo cuál es el objeto de tu vida y no te conozco. O sea, sin saber nada de tu vida, yo te diré cuál es el objeto de tu vida. Porque solo hay uno y es el mismo para todos. Así que lo vamos a simplificar mucho. Pues para mí el objeto de la vida es despertar. Despertar espiritualmente, despertar a la realidad, no a la falsedad o a la apariencia de las cosas materiales, ¿no? Entonces, una persona que despierta es una persona preparada para pasar al siguiente nivel de conciencia, a otra dimensión, más avanzada o más expandida, mejor dicho. Por tanto, lo único que tenemos que hacer aquí es cuestionar todo lo que nuestros sentidos nos dicen y todo aquello que nos han enseñado para buscar una verdad más real, no tan irreal, no tan poco creíble. Es el único objetivo que tenemos, es despertar, es investigar, profundizar, hacer introspección y buscar la verdad a nuestra existencia, quiénes somos, de dónde venimos, y con eso sabremos de qué estamos hechos y de dónde procedemos y a dónde vamos, etc. Claro, pero es que llevamos miles de años buscándolo y preguntándonos lo mismo. Pero poquito, no te creas, porque fíjate que nos pasamos el día trabajando, pagando impuestos, haciendo mil y una cosas. O sea, fíjate que el mundo está montado para que tú no tengas tiempo para pensar. Porque si tienes tiempo para pensar, llegarías a conclusiones y a verdades. Y eso te haría una persona libre, sabia. Eso no interesa. Entonces, fíjate que somos como ratoncitos dentro de un laberinto que nos tienen entretenidos con mil cosas para la pura supervivencia, claro, para que no tengamos ni tiempo de profundizar, pensar y, por supuesto, revelarnos, ¿no? Toda esta maquinaria. Entonces, yo creo que el objetivo es ese, simplemente es despertar. ¿Qué hagas con tu vida aquí? Bueno, pues puede ser músico, o escribir un libro, o trabajar en un banco. Si en el fondo, si tú eres feliz, da igual. Si eres una persona realizada, pues te dará igual, ¿no? Pero no hay que cambiar el mundo. No creo que vengamos aquí a cambiar a los demás, ni a cambiar al mundo, ni a hacer una gran gesta. No busquemos grandes gestas porque es tan sencillo como despertar y elevar la vibración o la conciencia de la persona que tú eres. Con esa aportación al conjunto de la humanidad ya estás sumando, ya estás haciendo todo lo que debías hacer. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Bueno, pues tenemos un mundo en el que el 90% de la humanidad está dormido. No sabe ni quién es, ni por qué está aquí, ni cuál es su conexión con la fuente, ni si hay fuente. Ni se lo pregunta. Ni se lo pregunta, ni tiene tiempo. Está, pues ya te digo yo, corriendo de aquí para allí para pagar sus cuentas y para pagar Hacienda, ¿no? Entonces hay que dedicar tiempo a eso, a hacer introspección y averiguar quién eres, ¿no? Y cuando tienes esa certeza, ya eres una persona realizada. Ya estás lista para pasar a otro nivel de conciencia. Estás lista además para ayudar a todo el colectivo humano a dar un paso hacia adelante como comunidad, como colectivo, y has cumplido con el objetivo de tu vida, que es este. ¿Tú cómo te llevas con las redes sociales? Me llevo bien, porque a mí todo lo que sea tecnología pues me atrae, porque he vivido el mundo en el que no existía. Yo nací en el año 59, tú imagínate, es que cuando yo era joven no había ni ordenadores. No, claro, ni internet. Ni internet, vamos, claro. Eso. Pues que no había ni ordenadores. Pero ¿y no vivíais mejor? Se puede vivir mejor, puedes vivir mejor en cualquier época. O sea, no estamos condenados a vivir peor. Podemos vivir mejor hoy que antes. Sí, pero a mí me da la sensación de que... Todo depende de cómo tú lo gestiones. Claro, pero el tema de las relaciones, que creo que es que es una cosa que además creo que tú también es una cosa como bastante importante para ti, creo que las redes sociales han cambiado las relaciones. Y ahora yo estoy viendo que en el mundo actual es muy difícil relacionarse. Y no hablo solo de parejas, sino de amistades, o sea, es muy difícil entablar relaciones. Nos han dicho, una vez más, lo del engaño, ¿no? Nos han dicho, no, esto os conectará mucho más, y lo que ha hecho es desconectarnos absolutamente y convertirnos en gente muy individualista que ya no está conectada con los demás, con el barrio, con el vecino, con la familia. Ya nos hemos desconectado, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, digo yo, que cuando no había internet o no había redes sociales, me parece que se vivía un poco más humano, ¿no?
Bueno, No sé. no te sé decir, ¿eh? Porque todo tiene ventajas y inconvenientes. Por ejemplo, para emprender es mucho mejor tener toda esta tecnología y todo el mundo digital para poder crear nuevos negocios, llegar a nuevos mercados, etcétera. Yo cuando empecé, pues no existía ni YouTube, ahora sí. Pero cuando yo empecé no existía YouTube. Entonces, yo prefiero un mundo con YouTube que sin. Ya. Las redes sociales, pues yo también he conectado con muchísima gente que de otra forma no habría podido conectar o compartir, que está en otros países. O sea, habría sido imposible que nos hubiéramos conectado. Al menos, pues bueno, no nos hemos visto en persona, pero como mínimo pues hemos cruzado mensajes y eso pues está bien, la verdad. Luego, a nivel de parejas, yo tengo muchos conocidos que se han conocido a través de Internet. No sé si era Tinder o qué aplicación utilizaban, pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Yo creo que quizá es más cómodo conocer gente a través de Tinder que yéndose a una discoteca por la noche. No lo sé, ¿eh? Ya. Porque al final el encuentro one-on-one físico va a llegar, tarde o temprano, ¿no? Sí, pero en general la gente no está muy contenta yo creo que todo suma. Con las relaciones, ¿no? No No sé, yo sé. tengo esta sensación al menos, que la gente está como, que es muy difícil conocer gente, que la gente ya no está por la labor, no sé. A mí no me llega tan así. Pero obviamente creo que la combinación perfecta es unir los dos mundos, que tengas las ventajas del mundo digital y obviamente también el mundo real, ¿no? Hoy la gente, por ejemplo, viaja más que nunca antes. Antes no se viajaba tanto. Bueno, pues a mí me parece bien porque te permite tener experiencias, conocer mundos y también personas, ¿no? Entonces, yo creo que está bien. En una forma equilibrada todo está bien. Ah, claro, si tú estás todo el día pegado a las redes sociales, estás hasta una hora, a veces te diría, no estés una hora en redes sociales, claro. Léete un libro que una hora te combina un poco, ¿no? Claro, combina, ¿no? Entonces, todo está bien en su justa medida. Así que yo no soy contrario a nada, sino a todo lo contrario. Yo estoy encantado de vivir en esta época en la que la tecnología me facilita muchísimas cosas. Por ejemplo, pues este podcast que va a llegar a muchas personas y esto pues hace años era imposible. Claro, absolutamente imposible. Pero yo quizás romantizo un poco esa época donde la gente pues tenía como más contacto y no lo sé. Me da la sensación de que... Pero tampoco era un mundo tan perfecto. ¿No? Claro, entonces pues también a lo mejor alguien sí que pues conocía a alguien y se casaban, pero era la persona que había conocido con 14 años y no conocía muchas más. O sea, conocía a 2 o 3 y se casaba con la primera novia o novio o el segundo, no más, ¿eh? Entonces, esto hoy, bueno, pues te permite explorar más y conocer más gente. Bueno, pues a mí me parece bien. Como crecimiento personal es mejor, ¿no? Sí, porque tienes más opciones. Entonces, todo está claro que es cómo las vas a usar. Pero tenemos más opciones nosotros que nuestros padres, eso lo tengo clarísimo. No, eso desde luego. Lo que pasa es que no sé si a veces, no sé si las opciones, si tanta libertad, tanta opción, es mejor o peor, porque a veces no había tanta... Yo creo que es mejor. ¿Sí? Sí. Yo creo que es mejor, porque si yo tengo, no sé, entro en Amazon y tengo 4 millones de libros para elegir, yo soy feliz. Ya. Soy feliz. Claro, si voy a una librería y hay 20 libros, hombre, pues me tengo que... Sí, alguno tienes que coger, me tengo que tragar uno, pero porque claro. no hay más, ¿no? Ya. Entonces antes cuando la gente tenía una librería en el pueblo que habían pues 6 libros, pues se leía uno de los 6. Ya. Pero ahora pues te lo traen mañana a la puerta de tu casa y tienes millones donde elegir. Pues yo prefiero esto, sinceramente. Sí, lo entiendo, por debatir, pero lo entiendo, pero hay un punto en el que creo que eso crea insatisfacción. O sea, si tienes 20.000 libros, hay un punto en el que, ostras, quiero leer este, pero este también, entonces lo cojo, lo dejo. O sea, yo creo que el tener mucha opción se nos ha vendido como muy bueno, pero creo que ha sido la fuente de un poquito de insatisfacción. Ahora, por ejemplo, pues uno tiene una pareja, pero es que tiene en Instagram a 40.000 personas que podrían ser potenciales parejas. Entonces, eso crea una insatisfacción. Es decir, no sé si tengo a la mejor pareja que podría tener. Y antes no había esta opción, es verdad, pero bueno, pues la gente pues tenía lo que tenía, ¿no? Pero no tenías la insatisfacción de pensar constantemente, ¿y si hay alguien mejor? ¿No? A eso me refiero. Siempre hay algo mejor, ya te lo digo yo. Eso seguro. Eso pasará incluso nosotros. Eso te lo digo yo que es así, con red social o sin red social. Ya. Siempre habrá alguien mejor, pero la pregunta es, ¿hasta dónde quieres llegar? Porque mejor, ¿qué quiere decir? O hasta cuál es el límite, ¿no? Entonces, al final también tienes que tomar decisiones, ¿no? Ya. Por ejemplo, yo cuando acabo un libro, ¿este es el mejor libro que puedo escribir? Pues seguramente no. Pero al final, pues es este, ¿no? Y está bien que sea este, con su imperfección, ¿no? Pues venga, que sea este y pasaremos ya a otra cosa, porque al final, pues la mejor vida, ¿no? O la mejor pareja o el mejor trabajo, pues no tiene sentido, porque no existe ese mejor. Tú lo crees, que es mejor, pero no hay. No es mejor. No hay uno mejor.
Oye, Raimon, para terminar la entrevista me gustaría hablar de tu último libro, que va sobre un tema que me llamó mucho la atención, porque no hay muchos libros sobre esto, que son los pensamientos intrusivos. Sí. ¿Qué son los pensamientos intrusivos? Son pensamientos que tú no reconoces como tuyos, porque no concuerdan ni con tus valores, ni con tu forma de ser, ni con tu ética, ni con nada que tenga que ver contigo. Entonces, te sorprenden primero haberlos pensado y luego se produce un rechazo porque dices que tú no eres eso. Eso te hace sentir muy mal porque la gente se identifica con lo que piensa. Entonces la gente dice, si lo he pensado es que yo soy así. Y no tiene nada que ver. Uno puede tener pensamientos pero no ser los pensamientos. Yo puedo tener un pensamiento muy loco, incluso muy agresivo, muy salvaje, pero yo no soy salvaje ni agresivo. Pero lo puedo tener ese pensamiento. Claro. Sobre todo si voy a una película, al cine, y estoy diciéndole al protagonista, mátalo, mátalo. Pero yo no soy así. Claro. Entonces yo he tenido en ese momento un pensamiento como muy agresivo, pero que yo nunca haría en la vida real, ¿no? Entonces cuando te das cuenta de que tienes pensamientos que no sabes de dónde surgen, pero que te crean como mucha angustia porque son como temerosos, ¿sabes? Son cosas que te asustan incluso y parece que indiquen que eres una mala persona. No tiene nada que ver con eso. No eres una mala persona. Esos pensamientos está investigado que los tiene el 90-95% de las personas del planeta. Unos más, otros menos. Unos con más angustia, otros sin angustia ninguna. Pero simplemente no hay que luchar con eso. Hay que dejarlos pasar, hay que comprenderlos. Incluso hay que reírse de ellos. Porque son nubes que pasan por la mente, hay que dejar que marchen, y cuanto menos luchas contra ellos, menos se repiten. Y llega un momento en el que va descendiendo esa frecuencia de pensamientos intrusivos, que como digo yo son angustiantes, ¿no? Y dejan de producirse. Y si se produce alguno alguna vez, pues casi que te ríes y se va de tu mente, pero al segundo. Me gusta mucho lo de reír porque es verdad que con el humor todo se salva, Todo ¿no? se salva. Porque ¿cuántas veces nos hemos estado con amigos y decimos, ¿te imaginas que...? Y dices una barbaridad y como te ríes y lo compartes, ya está, ¿no? No pasa nada. Si te lo quedaras tú, pensarías, hostia, ¿por qué estoy pensando esto? ¿No? Claro, haces un anclaje de una emoción divertida, que es la risa, con una idea pues oscura, ¿no? Entonces, cuando haces ese anclaje, como que liberas la emoción, le quitas carga, le quitas peso y lo conviertes en un chiste. Por eso muchas veces en las películas de terror la gente se ríe, porque son como muy pasadas, ¿no? Son muy exageradas. Claro. Y la gente al final se ríe. Y eso está bien porque has sobrepasado el umbral del terror. Ya Claro. no da terror, sino que da risa. Ya no puedo más. Exacto, sí. Ya me tengo que reír de esto. Oye, pues Raimon, un placer hablar contigo un ratito. Muchas gracias por venir. Y bueno, la gente que entre en Amazon y vea tu perfil de autor tiene mucho donde escoger, porque tienes más de 48 libros, así que el que más le interese, que además me gusta porque eres un autor que habla de muchos temas, que se nota que eres una persona curiosa, que se interesa por las cosas y que las investiga y después escribe sobre ello, pues hay mucho donde escoger, así que bueno, el último es el de Pensamientos Intrusivos, este también es uno de los últimos que has publicado, El libro perfecto, un regalo para tu alma. Y ha sido un placer compartir un ratito contigo. Igualmente, ha sido un placer estar aquí contigo. Gracias. Un abrazo.